Bueno, vamos a terminar de ver entonces lo relacionado a este ejercicio de serie exponencial de Fourier. Llegamos entonces a esta expresión que tenemos acá, que es el resultado para C sub n, ¿sí? C sub n es igual a 1/2 por el seno de n por pi sobre 2 sobre n por pi sobre 2. Les decía que esta función es una función seno cardinal. Acá abajo fíjense que dice, como puede verse, la envolvente, ya les voy a explicar por qué dice la envolvente, de los coeficientes C sub n adopta la forma de un seno cardinal. Bien, vamos a ver qué más dice acá y nos vamos a ir a ver unas gráficas y un concepto nuevo que aparece ahora, que es el concepto de espectros. Evaluando el numerador de la última expresión, el seno de n por pi sobre 2, para n igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, obtenemos 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Fíjense que tenemos el seno, lo voy a escribir acá en el costado, tenemos el seno de n por pi sobre 2. Recuerden que n es una variable entera, ¿sí? Entonces, n al multiplicar a pi sobre 2 básicamente nos está dando como resultado numérico múltiplos de pi sobre 2. Y si vemos la forma de la función seno, voy a graficarla acá abajo, recordamos que el seno empieza en 0 y tiene más o menos esta forma así. Y lo mismo para valores negativos. Bueno, más o menos. Ahí está. Y fíjense qué es lo que pasa. Para múltiplos de pi sobre 2 tenemos, para n igual 0, el seno vale 0, ¿sí? Estamos acá en el origen. Estamos acá en el origen, ¿sí? O sea, a ver, voy a ponerle otro color que si no, no se ve. Este verde. Para n igual 0 estamos en 0, entonces el resultado es 0. Para n igual pi tenemos el seno de pi sobre 2. El seno de pi sobre 2 sería este punto que tenemos acá, que es 1. ¿Sí? El seno de pi sobre 2 es 1. Para n igual 2 tenemos 2 por pi sobre 2, nos queda pi. Entonces tenemos el seno de pi. Pi está acá y el seno de pi vale 0. Después, para n igual 3, tenemos el seno de 3 medios pi, que sería el punto acá. Este punto que tenemos acá, ¿sí? 3 medios pi, que esto vale menos 1. Y después, para n igual 4, tenemos 4 por pi sobre 2, nos va a quedar 2pi, porque se simplifica el 4 con el 2, y el seno de 2pi vale 0. Vale 0 acá, ahí, vale 0. Y empezamos otro ciclo como el que les acabo de decir. Esto va a valer 0, 1, 0, menos 1. 0, 1, 0, menos 1. ¿Qué es lo que se ha puesto acá abajo? ¿Sí? Fíjense, acá en el ejemplo se ha puesto desde n igual 1. ¿Sí? Entonces, para n igual 1, el seno de pi sobre 2 vale 1. Después vale 0, después menos 1, después 0, después 1, después 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, y así sucesivamente. Entonces, con esto, a ver, sigo leyendo lo que dice acá, puede verse y demostrarse que si n es par, el seno de n por pi sobre 2 se anula. Fíjense que es cierto, porque para n igual 2, 2 por pi sobre 2 nos queda el seno de pi, vale 0. Después, para n igual 4, nos quedaba, déjenme, 1, 2, 3, 4, para n igual 4 acá, nos quedaba el seno de 2pi y valía 0, y así sucesivamente. Entonces, para n igual par, el seno de n por pi sobre 2 se anula. Y es decir que C sub n va a dar 0.
¿sí? Porque tenemos esta expresión acá que tiene el seno de n por pi sobre 2, arriba en el numerador. Y si n es impar, vemos que el seno de n por pi sobre 2, voy a sacar eso, vemos que el seno de n por pi sobre 2 acá alterna entre 1 y menos 1. ¿Por qué? Para n igual 1 vale 1, para n igual 3 menos 1, para n igual 5 1, para n igual 7 menos 1, y así sucesivamente. Finalmente, la expresión entonces se escribe de esta manera. O sea que es esto mismo que tenemos acá arriba, pero escrito de otra forma según cómo se comporta la función seno para los distintos valores de n. Entonces el coeficiente c sub n va a ser igual a 0 si n es par y a menos 1 si n es, menos 1 por n, menos 1 a la n menos 1 sobre 2 si n es impar. ¿Por qué se pone esta expresión acá? Y porque cada vez que n sea impar, esto va a ir alternando entre menos 1 y 1 positivo. Veamos, vamos a hacer algunos reemplazos acá para que veamos por qué este exponente es así. Por ejemplo, para n igual, y vamos a tomar n igual 1, que es el que está acá, nos queda 1 menos 1, 0. O sea que nos queda menos 1 a la 0, es 1 positivo, y queda 1 sobre pi por, dije, 1. Entonces nos va a quedar 1 sobre pi. Si reemplazáramos n igual 1 acá, tendríamos el seno de pi sobre 2, que el seno de pi sobre 2 es 1, dividido pi sobre 2 por este 2 nos queda 1 sobre pi. Sí, está bien. Ahora, para n igual 3, porque estamos tomando solamente valores de n impar, para n igual 3 nos queda menos 1, a la 3 menos 1, 2, 2 dividido 2, 1, entonces menos 1 a la 1 nos va a quedar el menos 1 negativo. Menos 1 dividido 2pi. ¿Sí? El 2 dividido 3pi sería menos 1 dividido 3pi porque estamos viendo para n igual 3. Si reemplazamos n igual 3 en esta expresión, nos queda menos 1 acá arriba, ¿sí? Menos 1 acá arriba dividido 3 por pi sobre 2, por este 2 que tenemos acá, se simplifica y nos queda entonces menos 1 sobre 3pi. Bueno, y vemos que así se va correspondiendo esta expresión que tenemos acá. No siempre es necesario hacer estos cálculos o tomar estas consideraciones que se han tomado acá para representar a C sub n. ¿Sí? Si ustedes dejan directamente esta expresión como un seno cardinal, como está acá arriba, está bien. Lo que pasa es que al expresarlo después de esta forma, queda, digamos, expresada de forma explícita cierta información con respecto a cuando el coeficiente se anula, y en este caso se anula para valores pares. ¿Sí? Si no expresada de esta forma, no está esa información muy clara, pero es lo mismo cualquiera de las dos expresiones. Bien, seguimos leyendo acá. En la figura 4 puede verse las gráficas de los primeros 20 coeficientes complejos C sub n, su módulo, espectro de amplitudes, y su argumento, espectro de fases, así como la suma de la serie. Ahora vamos a ver qué es esto de los espectros. En esta última puede apreciarse cómo el error al truncar la serie es mayor cerca de las discontinuidades de la señal, fenómeno de Gibbs, y ahí vamos a hablar un poquito de esto también. En la figura 5 se muestra lo mismo, pero considerando los primeros 60 coeficientes. Bien, vamos a ir a ver estas gráficas y nos vamos a quedar un ratito hablando ahora de estas gráficas que tenemos acá, ¿sí? A ver, voy a hacer un poco de zoom para que nos queden las gráficas completas. Profe, antes de Dale, que sí. arranque con ese tema, ¿podría repetir por favor lo de la integral que le han preguntado? Dale. Vemos ahora estas gráficas que son las gráficas correspondientes al ejercicio que estábamos resolviendo.
Y en estas gráficas tenemos lo siguiente. Les voy a ir comentando y nos vamos a ir deteniendo para incorporar algunos conceptos nuevos e interpretar lo que estamos viendo acá. En esta primera gráfica se les muestra los valores de los coeficientes C sub n, que habíamos dicho que C sub n es igual a 1/2 del seno de n por pi sobre 2, n por pi sobre 2, dividido n por pi sobre 2. ¿Sí? Esa es la expresión a la que llegamos para estos coeficientes C sub n. Ahí está. Y es lo que se les grafica acá. ¿Sí? Fíjense que para n igual 0, bueno, para n igual 0 esto tiene una particularidad que es una particularidad de la función seno cardinal. ¿Sí? Y esa particularidad es que para cuando el argumento de la función seno es igual a 0, queda el seno de 0 dividido 0. En principio sería una indeterminación, pero el seno cardinal tiene la particularidad de que, en este caso, para n igual 0 vale 1. Sí, eso en todo caso después complemento un poquito, si no, busquen el seno cardinal en internet y ahí van a ver cómo es la función seno cardinal si no se acuerdan. No me detengo más en eso ahora si vemos lo importante. Entonces, para n igual 0, queda el seno de 0 dividido 0 que va a valer 1 y 1 multiplicado por este 1/2 que tenemos acá, nos queda un bastoncito en n igual 0 acá, este bastoncito acá que tiene una altura de 1/2. ¿Sí? Fíjense que a la izquierda en la escala vale 0,5. Después para n igual 1, esto toma un valor, una cierta amplitud, ¿sí? Que sería el seno de pi sobre 2 dividido n por pi sobre 2 multiplicado por 1/2 y toma un valor acá, o podemos tomar la otra expresión, n es n impar, entonces podemos tomar la expresión que había quedado para n impar, y se hace el cálculo y se tiene la altura del bastoncito. Después, para n igual par, fíjense que acá vale 0, para n igual 2 vale 0, para n igual 3 tiene un valor negativo, para n igual 4 vale 0, para n igual 5 un valor positivo, para n igual 6 vale 0, para n igual 7 negativo, y así sucesivamente. Para cada uno de los valores de n, acá se muestra el valor que toma el coeficiente C sub n. Voy a hacer una muy breve mención con respecto al seno cardinal. Fíjense que acá podemos ver lo que decía recién el texto, de que la función, de que estos coeficientes C sub n tienen por el envolvente a la función seno cardinal, y la función seno cardinal es una función que tiene una forma como la que les muestro acá, ¿sí? Fíjense que es como esta envolvente, como se decía, ¿sí? Va, ahí está, va como envolviendo, se van uniendo todos estos puntos, ¿sí? Se van uniendo todos estos puntos, ahí está. Y tenemos la forma de la función seno cardinal, que es esta especie de oscilación amortiguada a medida que el valor absoluto de n va siendo cada vez más grande, ¿sí? O sea que tanto para valores positivos como negativos de n, a medida que nos vamos alejando hacia los extremos, la función va tomando valores cada vez menores. Bien, eso era lo referido a esta envolvente con forma de seno cardinal. Fíjense que esta es una gráfica discreta, ¿sí? Es una gráfica discreta. O sea que la variable independiente es una variable n que toma valores enteros y nos da por resultado esta gráfica discreta que para cada valor de n corresponde un valor de C sub n, ¿sí? Como amplitud. Bien, esto es lo que se hace primero acá entonces con la gráfica de estos coeficientes C sub n. Después tenemos una segunda gráfica que acá se incluye un concepto muy importante, lo voy a escribir en texto así queda más prolijo, y acá se nos presenta el llamado espectro de amplitud, a ver, ahí, espectro de amplitud. Sí, entonces esta gráfica, voy a achicar un poquito, ahí está.
esta primera gráfica que vemos acá entonces, bueno, esta segunda, es el llamado espectro de amplitud o espectro de módulo, ¿sí? Amplitud, voy a anotarlo también, o módulo. Sí, ahí está, espectro de amplitud o módulo. ¿Qué es el espectro de amplitud o módulo? Primero les digo qué es lo que es y después hablamos un poquito de la palabra espectro. Un espectro de amplitud o espectro de módulo es una gráfica en la que se muestran los valores del módulo o valor absoluto de lo que estemos queriendo graficar. En este caso estamos graficando el espectro de módulo para los coeficientes C sub n. Entonces fíjense acá que tenemos valor absoluto de C sub n. Es decir, que la diferencia entre esta gráfica, esta primera gráfica y la gráfica del espectro de módulo, es que todos los valores en esta gráfica son positivos. Si todos los valores son positivos, fíjense, tenemos este 0,5, segundo valor es positivo, tercero 0, y este acá es positivo. Este que antes era negativo acá, fíjense que antes era negativo, ahora es positivo, ¿sí? Y todos los valores son positivos. O sea que ahí queda claro porque se llama espectro de módulo, ¿sí? Porque estamos viendo el módulo para cada uno de los valores, en este caso, de los coeficientes C sub n. Y por otro lado, tenemos acá abajo, me voy a copiar este cuadrito de texto, acá abajo una tercera gráfica que corresponde al llamado espectro de fase. Y el espectro de fase lo que nos va a dar es el ángulo de fase o argumento para cada uno de los coeficientes C sub n. ¿Por qué? Bien, acá me meto en otras cosas también que voy a tener que hablar mucho más de lo que tenía en mente. Los coeficientes C sub n, a ver, voy a necesitar más espacio en blanco. Un segundito, acá me voy a agregar otra hoja. Ahí está. Vuelvo un poquito para arriba y vamos a hablar un poquito de esto. Coeficientes C sub n son complejos, ¿sí? Que más ahí en el texto hace un ratito se mencionó eso. Los coeficientes C sub n son coeficientes complejos. ¿Qué significa que sean complejos? Y que tienen una parte real más y parte imaginaria, ¿sí? Son valores complejos. Es decir, que C sub n nos da lo que es una función compleja, así que estuvimos estudiando funciones complejas al principio. C sub n es una expresión compleja, una función compleja. Entonces, para cada valor de n vamos a obtener un número complejo. Entonces, como toda cantidad compleja, estos coeficientes C sub n pueden expresarse también como, digamos, en forma polar, módulo y argumento, ¿sí? Módulo y argumento de C sub n. Vale decir también, esto sería expresado en forma rectangular o cartesiana, y si esto mismo, que es una cantidad compleja, lo expresamos en forma polar o exponencial, esto nos va a quedar como el módulo de C sub n por e a la i por argumento, que el argumento se suele representar con la letra griega phi, ¿sí? Esto es igual a phi de n. ¿Sí? Son distintas formas de representar. El argumento de C sub n es una función de fase se le llama, que es phi de n. Bien,
¿Qué es lo que quiero que se entienda de esto? Que los coeficientes C sub n son complejos. Como son complejos, tienen parte real y parte imaginaria. Y como son complejos, se les puede hacer un cálculo de módulo y de argumento. Está bien, a una cantidad compleja le podemos obtener el módulo y el argumento. Y eso es lo que da origen a estas gráficas que se le llaman espectros de módulo, que ya vimos que es el módulo de cada uno de estos coeficientes sub n, y el espectro de fase. Que el espectro de fase, fíjense que lo que nos muestra es el argumento para cada uno de estos coeficientes C sub n, ¿sí? Es esto mismo que les estaba explicando acá. Tengo una cantidad compleja a la que le puedo calcular el módulo y el argumento. El módulo da origen a lo que se llama espectro de módulo y el argumento da origen a lo que se llama el espectro de fase, ¿sí? Las gráficas. Las gráficas. Bien, y acá vamos a hablar un poquito ahora de un concepto relacionado con el software. Bien, entonces en el espectro de fase lo que vamos a ver es la información del argumento para cada uno de los coeficientes C sub n, ¿sí? Para cada uno de los valores del coeficiente C sub n, es decir, para cada valor de n. Y acá va a surgir algo interesante. Voy a tomar un color ahí, medio verde. Bien, fíjense. Lo que tenemos que hacer es ver cuál es el valor del argumento para cada uno de los valores del coeficiente C sub n para cada valor de n. Empecemos, por ejemplo, en n igual 0, acá arriba habíamos dicho que el coeficiente vale 1/2, ¿sí? 0,5. Si estamos diciendo que C sub n es una cantidad compleja, lo que yo voy a hacer es observar en el plano complejo qué pasa con cada uno de estos valores. En este caso es fácil porque van a ver que nos da todos valores reales. Entonces, en el plano complejo, si yo digo, bueno, si C sub n vale 1/2, es 1/2 real, no tiene parte imaginaria, entonces supongamos más o menos por acá, esto vale 1/2. ¿Y cuál es el argumento para este valor complejo? Y está sobre el eje real positivo, entonces tiene un argumento de 0. ¿Sí? No hay mucho que hacer. Entonces fíjense que en el espectro de fase, para n igual 0 el argumento vale 0. Para n igual 1, vemos en esta primera gráfica, también me da un valor positivo y solo real, ¿sí? Que es un poquito menor, supongamos que está por acá, pero no me importa tanto el valor numérico, sino que el argumento de esto también es 0. ¿Sí? O sea que también me va a dar un argumento 0. Para n igual 2, el coeficiente vale 0. O sea que tiene también un argumento 0. Y para n igual 3, acá aparece algo interesante. Para n igual 3, ¿qué es lo que pasa? Para n igual 3, el coeficiente me da un valor negativo. Si yo me acuerdo que este valor de C sub n es un valor complejo, yo tengo que ver qué es lo que pasa en el plano complejo con un valor real negativo. Y pasa que ese valor complejo, que es solo real negativo, va a estar sobre el eje real negativo, ¿sí? Supongamos por acá. ¿Qué argumento tiene un valor complejo que solo tiene parte real negativa? Es decir, que estamos sobre el eje real negativo. ¿Qué argumento tiene? Y tiene un argumento de pi o 180 grados, ¿sí? Porque estamos sobre el eje real negativo. Entonces, en el espectro de fase va a aparecer un bastoncito ahora que me marca un valor de pi. ¿Sí? Si me voy acá a la izquierda, fíjense que más o menos están los números medios apretados, pero acá tenemos un 3. ¿Sí? O sea que estamos en 3,14 o pi para este valor de argumento. Entonces, para cada valor de n, en el espectro de fase vamos viendo el valor del argumento de cada uno de estos coeficientes C sub n. ¿Qué es lo que pasa en el próximo? Si observamos con detalle, ustedes podrán decirme, pero profe, ¿qué pasó si en el próximo C sub n, para n igual 4, el C sub n
da 0. Entonces debería tener un argumento 0. Pero acá, esta gráfica me está dando que el argumento vale pi. El problema acá, que es algo que uno tiene que tener en cuenta también cuando está trabajando con herramientas de software, el problema acá es que el software, como trabaja con una cantidad finita de números, porque una computadora, si bien puede representar números muy grandes o números muy chiquitos, es una cantidad finita de números las que puede representar la computadora. A medida que va haciendo cálculos, el software va acarreando errores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el software ha estado haciendo estos cálculos para hacer esta gráfica, para n igual 4, quizá el coeficiente C sub n no le dio 0, quizá le dio 0,1 por 10 a la menos, qué sé yo, a la menos 80, no sé, como por poner un número, depende eso del rango de valores que puede representar el software. Pero el tema es que no le dio 0, ¿sí? Le dio un número 0,00000, un número extremadamente chiquito, pero es distinto de 0. Y si nosotros vemos eso en el plano complejo, y un número, por más chiquito que sea, si es con signo negativo, perdón, encima en este caso le da con signo negativo, ¿sí? O sea que sería menos 0,00000 algo, el software lo interpreta y como que es un número real, negativo, o sea que tiene un argumento de pi, ¿sí? Por más chiquito que sea, tiene un argumento de pi, un número real negativo. Entonces por eso es que aparece este siguiente bastoncito acá, ¿sí? O sea que ese bastón es un error en el software por no trabajar con cantidades infinitas o por tener una cantidad limitada de representación para los números, y por eso aparece ese bastoncito, ¿sí? Por eso es importante también cuando uno trabaja con software tener una noción de lo que el software está haciendo por las dudas que aparezcan estos problemas y uno pueda interpretarlos. Inclusive, bueno, por eso dejamos esto acá a propósito porque nos parece interesante comentar esto que les estoy comentando ahora, para ir teniendo una noción nada más de eso, ¿sí? Porque esto en realidad nosotros deberíamos haberlo corregido para que la gráfica sea como tiene que ser, ¿sí? Esto vale 0, acá vale 0 de nuevo, acá vuelve a valer pi, cuando C sub n es negativo, y este debería volver a valer 0, ¿sí? Fíjense que eso sucede para un montón de estos valores, ¿sí? Este vale pi acá y este de nuevo debería volver a valer 0. Sí, bueno, eso como para que tengan en cuenta cuando vean esta gráfica porque aparece ese bastoncito como aparece donde no debería. Bien. Tenemos entonces concepto de espectros, espectros de módulo, que es esta gráfica para el módulo de C sub n, y el concepto de espectro de fase, que es esta gráfica para el argumento de C sub n. Y finalmente, en esta última gráfica de acá, se representa la suma de la serie, es decir, que ahí tienen resuelto, a ver dónde quedó la expresión, acá no se ha escrito la expresión, pero bueno, sería básicamente resolver esto que tenemos acá, ¿sí? Limpio un poquito esta pantalla. Sería esto, básicamente resolver esto. Es decir, que se reemplaza la expresión para C sub n en la serie y se resuelve para una cierta cantidad de valores de n, ¿sí? No podemos hacerlo desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Sino que tenemos que sumar una cantidad limitada. No hay, hasta donde yo sé, computadora que permita sumar desde menos infinito hasta infinito. Podrán ser números muy grandes, pero es una cantidad limitada. Y en este caso, en esta gráfica, se está desarrollando la suma para, decía, déjenme que vea acá. Desarrollo de la serie desde n igual menos 20 hasta 20. No, eso sería acá, desde n igual menos 20 hasta 20. Y bueno, ahí dice lo del problema numérico. Bueno, acá creo que recién leí cuántos términos eran que se estaban desarrollando para acá. 60 me parece que eran 60 términos que se suman. 60, creo.
Sí, sí, me parece que eran 60. Bueno, se han sumado 60 términos de la serie y tenemos la reconstrucción de la señal, ¿sí? Fíjense cómo esta señal que se reconstruye es como la que habíamos dibujado cuando planteamos el ejercicio más arriba, por acá, ¿sí? Es este tren de pulsos periódico, ¿sí? El tren de pulsos periódico que tenemos entonces por acá.